Bueno, amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Amados, el día de ayer salimos a hacer una conferencia externamente, conferencia que en los próximos días les estaremos mostrando. Pero quisiera contarles lo que me sucedió en aquel lugar, cuando me encontré con una persona que por su apariencia creí que era miembro de la iglesia de ese lugar. Estoy hablando aquí a un sitio subiendo la montaña, subiendo hacia la cordillera occidental de Colombia. Y en ese sitio hay una hermosa congregación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es un lugar montañoso, es un lugar pequeñito. A mí lo que me llama la atención es que es un lugar pequeñito y en ese lugar hay una iglesia y es muy bonita. Se las voy a mostrar en la próxima conferencia, se las mostraré. Es muy bonita. Pero veo que va pasando una persona y me pareció que era de la iglesia y la llamo. Hey, señora, ¿usted es de la iglesia? Me dice, no soy de la iglesia. Le digo, pero ¿usted a qué iglesia asiste? Me dice, por la gracia de, bueno, en términos hebreos, ¿no? En términos hebreos, de Elohim, por la gracia, bueno, de Yahshua, estoy en la verdadera iglesia. Estaba en el judaísmo, me dice ella, en el judaísmo. Entonces le digo, pero ¿usted se congregó en alguna iglesia? Me dice, sí. Me congregué por 29 años, me dijo que se había congregado por 29 años en la iglesia pentecostal. Cuando ella me dijo eso, le digo, mis hermanos, de verdad sentí un dolor en mi corazón. Sentí dolor en mi corazón porque veo que hay un movimiento que se llama pues ese movimiento de los judaizantes, de los israelitas, que está haciendo mucho daño a la iglesia, le está haciendo mucho daño a la iglesia alrededor de Colombia y del mundo. Porque no solamente ese problema aquí, sino que ese problema cuando estuve en Paraguay también encontré que tenían allá ese problema. Problema de los judaizantes, de los que dicen que decir Jesús no es válido, que porque eso es romano, que se debe decir Yahshua, pero de hebreo no saben nada. De hebreo no están igual que yo, no saben nada. Pero entonces la persona me dice, sí, encontré la verdad y yo tengo la Biblia hebrea, tengo la Biblia mesiánica, judía, y allí dice que Jehová Sabaón, o Yahvé Sabaón, y bueno, que en Hechos capítulo 3, no sé qué, dice que Yahvé Sabaón. Le digo, venga, discúlpeme, Hechos 3, ¿sí? Sí, que Yahvé Sabaón, bueno, y un poco de cosas. Le digo, venga, pero es que Hechos 3 no dice eso. Me dice, sí lo dice, la Biblia mesiánica lo dice. Le digo, pero qué pena me da con usted. Mire, ¿a qué vengo con esto, mis hermanos? Mire, es importante que si usted se encuentra un hermano, una hermana que esté hablando en estos términos, usted tenga herramientas con que refutarle. O herramientas con que traerle a la verdad de nuevo, ¿sí? Entonces comencé a dialogar con ella, digo, venga, así no dice Hechos 3, Hechos 3 ninguna palabra, no menciona, no dice Yahvé Sabaón, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Me dice, sí, claro, los apóstoles hablaron de Yahvé y de Yahshua. Digo, ¿dónde? Muéstreme dónde. Si es que la Biblia nazarena, israelita, nazarena, así lo dice. Digo, pero es que los apóstoles no hablaron, no escribieron en hebreo en ninguna parte en el Nuevo Testamento. No, ellos escribieron así, ellos dijeron eso. Le dije, no señora, no lo dijeron. No lo dijeron, mi hermana, no lo dijeron. Bueno,
Cuando comienzo a decirles que el nombre es Jesús, me dicen, no pronuncie ese nombre es pagano, ese nombre es romano. Digo, ¿cómo así? Sí, porque el nombre es Yahshua. Digo, no, el nombre, los apóstoles no enseñaron así a la iglesia. Digo, ¿sabe por qué? Me dice, ¿por qué? Porque los apóstoles hablaron a la iglesia en griego. Me dijo, no, Señor, ellos no hablaron en griego. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente solamente se escribían por jeroglíficos. Digo, venga, ¿cómo así? ¿Escribían por jeroglíficos? No, eso no es así. Los apóstoles escribieron a la iglesia en griego, y en griego, pues, tratándole de explicar a ella que en griego el nombre del Señor es Jesús, y traducido al español es Jesús. No pronuncies ese nombre. ¿Y por qué no? Si ese es el nombre, ese es el nombre. Entonces, cuando traté de explicarle que los apóstoles, ya cuando ella me dijo que anteriormente habían hablado era en jeroglíficos, cuando traté de explicarle que los apóstoles no hablaron en jeroglíficos, no escribieron en jeroglíficos, como ella insinúa, sino que escribieron a la iglesia en griego, y que el nombre del Señor era Jesús, ¿sí? En griego, y que de ahí fue traducido Jesús al latín, y del latín al español Jesús. Y de ahí a los diferentes idiomas traducido, pero el nombre es el mismo. No quiso más discutir, o no quiso más hablar conmigo. ¿Por qué no quiso hablar más conmigo? Porque entendió, y se lo aseguro que entendió, que lo que ella estaba diciendo es mentira. No tenía sustento. No tenía sustento, porque los apóstoles no, escúcheme bien, no escribieron sus cartas en hebreo. No la escribieron. ¿Por qué? Porque la iglesia era multinacional, era de diferentes naciones, diferentes idiomas, pero tenían todas las naciones en las cuales estaba la iglesia, tenían un idioma en particular, y ese era el griego. Y todos entendían griego, todas las naciones bajo el Imperio Romano entendían griego, todos. Los romanos, los cretenses, los de Italia, hasta los no judíos, todos estaban bajo el mismo imperio. Y dado que el imperio anterior, el imperio griego, había dominado lo que pertenecía en ese momento al imperio romano, todos hablaban griego y tenían una lengua en común. Por eso a los apóstoles se les dio muy fácil evangelizar el mundo conocido, dado que todos tenían la misma lengua. Todos tenían la misma lengua. Judíos, todos tenían la misma lengua. Italianos, españoles, cretenses, árabes, todos tenían la misma lengua, todos. Griego. Ya cuando ella escuchó eso, me dijo, no, ya no más, y salió y se fue. ¿Por qué? Porque realmente esa doctrina está haciendo daño a la iglesia. Le está haciendo mucho daño. Hermanos que no están bien cimentados, hermanos que no saben muy bien que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. No saben. El idioma 1, el arameo. 2, el hebreo. Y 3, el griego. 3. Hermanos que no saben que del arameo o del hebreo, la Biblia en el Antiguo Testamento, por allá en el año 200 antes de Cristo, fue traducida al griego. Bajo el dominio de una parte del imperio, de lo que fue o se denominó o era parte del imperio griego. Fue traducido al griego, por allá cerca del año 200 antes de Cristo. Hermanos, no saben eso. Creen que decir Yahshua, decir Elohim, decir que ya se sabe en la Biblia. No, hermanos, hay que mirar que la Biblia fue traducida del hebreo al griego. Y que en el tiempo del Señor Jesús, todo el imperio romano hablaba griego. Muy seguramente el Señor habló griego. Bueno, entre sus más cercanos compatriotas hablaría hebreo. Pero hay que recordar algo, que la historia dice que
cuando fue traducida la Biblia del Antiguo Testamento, fue traducida al griego, era porque los judíos habían olvidado su idioma natal. Y solamente muchos sabían nomás un solo idioma, el griego. Por eso se tomó como consenso traducir la escritura del hebreo al griego, para aquellos judíos que habían dejado su idioma natural o su idioma natal y solamente sabían griego, pudiesen leer la Biblia en ese idioma, pudiesen enterarse cuál era la voluntad de Dios en ese idioma. El nombre de Jesús no es pagano, el nombre de Jesús es la traducción de Yahshua, del hebreo, de Jesús, el griego, a Jesús, al español. Nosotros no somos hebreos. Hermanos, vea, judaizar es caer en maldición. Y la Biblia dice que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Sí? De la ley, la iglesia solamente debe guardar 3 cosas. De la ley, la iglesia solamente debe guardar. Eso lo dice Hechos capítulo 15, de la ley. La iglesia debe guardar esto. Hechos 15, miremos. Miremos por favor. Dice, Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Esto dice que habían hombres dentro de la iglesia que querían obligar a la iglesia a guardar la ley, según el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. La iglesia no guarda la ley. Nosotros no tenemos por qué comenzar a judaizar, Yahshua, Elohim, no sé qué, no. Diga Dios, diga el Eterno, diga el Proveedor, diga Jesús, hay libertad. Hay libertad. ¿Por qué si el nombre de Jesús es pagano según estos judaizantes? ¿Por qué si el nombre de Jesús es pagano? ¿Por qué los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? ¿Por qué hay sanidades en el nombre de Jesús? No, no es pagano. Es una mala interpretación o es una mala doctrina, una perversa doctrina que es diabólica. Eso es diabólico. Negar la Biblia es diabólico, a pesar de que lleven el nombre de judíos. Cosa que no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. Así lo dice la Escritura. Son sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son. Escuche, dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Pero qué son? Sinagoga de Satanás. Obligan a la gente a judaizar, a guardar el día de reposo. Son los llamados pues judaizantes o los llamados mesiánicos. No digas Jesús, ese nombre es pagano. No, no es pagano. Amigos, ustedes están engañando a la gente. Hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Sí? Me dolió escuchar a esta hermana decir 29 años en la iglesia pentecostal. No me dejó hablar más, porque le iba a decir, hermana, ¿y usted fue promesada? ¿Recibió el Espíritu Santo? Cuando creíste, lo recibiste. Entonces, sí, no me dejó porque me despachó. No, ya no más. Cuando le estaba explicando que los apóstoles escribieron en griego, según ella no, que era en jeroglíficos, me dijo. Qué mala interpretación. Qué mal esta historia que ella sabe. No fueron jeroglíficos, fue en griego que escribieron. Y en griego el nombre del Señor es Jesús. Y así se lo escribieron a la iglesia. Cuando le iba a demostrar, me dijo, no más. No pronuncies ese nombre es pagano, ese nombre es romano. ¿Cómo se le ocurre? Es una traducción. Señores judaizantes, señores mesiánicos, ustedes están engañando al mundo. Y se van y engañan a los incautos. Hermano, estudie, por favor, hermano. Estudie. Bueno, mis hermanos, quería traerles esta corta reflexión. Ayúdenme a compartir para que los hermanos no se dejen engañar, por favor. Dios les bendiga. Esta doctrina le está haciendo daño a la iglesia del nombre. Estos judaizantes. No solamente aquí, sino en otros lugares también los he encontrado. Pero cuando uno se va a la Biblia, aquí, no pueden, salen y se van. No más.
porque no tienen. Al incauto lo engañan. No, es que los apóstoles hablaron en hebreo. Falso, ellos no hablaron en hebreo, hablaron en griego. Hablaron en griego. Y cada idioma tiene una traducción. La iglesia no habló hebreo, la iglesia hablaba diferentes idiomas, pero la iglesia tenía en común un solo idioma, el griego, y todos hablaban griego, cantaban en griego, hablaban de la Biblia en griego, griego bíblico. De ahí fue traducido a los diferentes idiomas en fechas posteriores. Información importante, no te dejes engañar. Dios te bendiga.